Bueno, una vez más con Vinicio Barrera, el líder del ministerio El Régimen del Espíritu. Vinicio. Hola Pascual, un gusto poder estar con ustedes una vez más y poder compartir y aclarar un poco más lo que es la doctrina del Espíritu. Si bien es cierto que ya venimos hablando en otros temas acerca de la apostasía, acá hay una pregunta bien interesante que tal vez la podamos mostrar o descubrir desde otro ángulo. En Tesalonicenses 2, verso 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Podríamos decir que el hijo de perdición es el que traería la apostasía? Pues si nosotros nos quedamos viendo la letra, pareciera que sí. Pero en realidad, cuando nosotros acomodamos al Espíritu, nos damos cuenta de que fuimos tan engañados en cuanto a la explicación de términos y su aplicación a la doctrina. Apostasía significa separarse. Apostasía significa apartarse. Pero entonces, yo recuerdo que por 20 años a mí me dijeron que apostasía es apartarse de la fe. Pero cuando tú te pones a pensar que si apostasía es apartarse de la fe, entonces, ¿por qué querríamos nosotros que el Señor venga para que nos aparte de la fe? Porque el apóstol dice en el verso 3, nadie os engañe en ninguna manera. Y a él previamente ha dicho, ni por espíritu, ni por palabra, ni carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Pablo está hablando, si le damos contexto en el verso 1, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Entonces cuando llega al verso 3 y dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. Obviamente estamos hablando de la venida del Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Si nos quedamos en la letra, entonces nosotros podríamos decir que cuando la apostasía viene, lo que sucede es que se manifiesta el hombre de pecado, como pensando que el hombre de pecado manifiesta la apostasía. Pero cuando hacemos uso correcto del término apostasía, sabemos que es separar, sabemos que es apartar. Entonces el apóstol dice, hablando de la venida del Señor, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía, es decir, sin antes separar el rudimento del espíritu. Cuando se llega a la apostasía es cuando se separa la letra del espíritu. Y dice el apóstol Pablo, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. El hombre de pecado, el hijo de perdición, no es una persona, no es un personaje de carne y hueso, es algo que solamente poseían los que fueron conocidos. Carne y sangre son mente natural y mente espiritual, pero para conocer ese hombre de pecado que se iba a manifestar cuando la apostasía llegara, era necesario poseer la mente natural y la mente espiritual. Entonces Pablo dice que el Señor no vendría sin que antes viniese la apostasía, es decir, sin que antes separáramos la carne del espíritu. Dicho de otra manera, en Hebreos capítulo 6, verso 1, Pablo dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, ahí hay apostasía, porque ahí se está separando. Pablo dice que si quitamos el rudimento, que es la letra, de la doctrina de Cristo, que es el espíritu, entonces dice, iremos a la perfección, es decir, a la venida del Señor. Entonces es una manera de decirlo, una manera que nunca se ha explicado en 2000 años. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la separación de la letra y del espíritu. Y nota lo que dice después, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Significa entonces que al llegar la apostasía y separar la letra del espíritu, íbamos a ver con tanta claridad quién era
era el hombre de pecado, quién era el hijo de perdición. Y mira las características de este hombre de pecado. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Culto es reconocimiento, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Lo que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios es la letra, bendecido. Lo que se opone o se levanta contra todo lo que es objeto de culto es el rudimento de la doctrina de Cristo. Eso es lo que se ha sentado en las mentes de los hermanos y se ha hecho pasar por Dios. Cuando yo platico con gente que viene de ministerios como Creciendo en Gracia, como ministerios como La Gracia y póngale el nombre que usted quiera, que están hablando de Pablo, y usted habla con ellos, usted se da cuenta que lo que está en su mente, en su corazón, es la letra, es el rudimento. Entonces Pablo explica que cuando el Señor viene, hay apostasía, hay separación de letra con espíritu, y dice que ahí nosotros podemos percibir cómo se manifiesta el hombre de pecado, es decir, la letra, el hijo de perdición, y también podemos ver cómo se manifiesta el espíritu de la gracia. Por eso Pablo decía que la iniquidad era un misterio. Dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. Y lo que lo detenía era que no había llegado la apostasía, que no había llegado la separación del rudimento del espíritu, porque no estaban presentes quienes iban a poder hacerlo y entender lo que son las primicias. Entonces debemos comprender que la apostasía no es apartarse de la fe como nos enseñaron. La apostasía es separar la letra del espíritu. Es el sinónimo, si lo queremos ver así, de Hebreos capítulo 6 verso 1. Es la separación del rudimento de la doctrina de Cristo, y entonces el Señor aparece. Eso se le llama perfección, y cuando Él aparece podemos ver cómo se manifiesta el hombre de pecado. Es decir, los sentidos hacen un discernimiento donde podemos ver con claridad cómo se manifiesta el hombre de pecado y el hijo de perdición, que solamente era un misterio. Por eso Pablo decía, ya está en acción el misterio de la iniquidad, pero recuerda que Pablo también dijo que la piedad era un misterio, es decir, que ni la piedad ni la iniquidad habían sido manifestadas o habían sido expuestas a la iglesia por causa de que la apostasía no había llegado. Y la apostasía no llegó hasta que alguien poseedor del régimen del espíritu llegara y partiera y separara la carne del espíritu y pudiera ver con claridad cómo se manifestaba por un lado el hombre de pecado, que es la letra, y por el otro lado cómo se manifestaba el misterio de la piedad, y podíamos ver que Dios fue manifestado en carne, es decir, que el espíritu estaba oculto en la letra. Es igual que decir Dios fue manifestado en carne. Bueno, Vinicio, si apostatar no es apartarse de la fe, quiere decir que lo que predican muchos es mentira. Por supuesto, es una mentira, es parte del engaño de la letra por no estar en el fundamento de la gracia, por no estar en el espíritu de la gracia. Hay que recordar que cuando Pablo escribe el fundamento, él dice, Primera de Corintios 3:10, él lo escribe en Primera de Corintios, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Pero era conforme a la gracia, no era la gracia en sí, pero conforme a esa gracia, Pablo dice, yo puse el fundamento, como quien dice, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo puse la letra. Y luego dice, y otro edifica encima. Si lo queremos entender más fácil, él dijo, yo puse la letra y otro lo va a explicar espiritualmente. Entonces, cuando encontramos a un personaje como José Luis de Jesús Miranda enseñándonos de que apostasía significaba apartarse de la fe, y nosotros pasábamos por encima de esa información creyendo que cuando la iniquidad fuera tan grande llegaría la apostasía y nos iba a apartar de la fe, entonces pierde el sentido común.
porque si me aparta de la fe la apostasía, significa que yo estaba en fe, y la venida del Señor significaba que me iba a separar de la fe. Entonces ahí pierde todo significado espiritual la letra. Entonces, cuando se nos enseña que apostasía es apartarse de la fe, nos están mintiendo y no nos están llevando a la perfección, que es separar la letra del espíritu. Eso es apostatar. Apostasía era separar. Entonces, si nosotros queremos verlo ya bien detenidamente, Pablo dice: nadie os engañe en ninguna manera. Significa que cuando alguien nos dijo que apostatar era separarnos de la fe, nos estaba engañando. Y Pablo dice: no se dejen engañar ni por espíritu, ni por palabras, ni por una carta como que si fuera nuestra, en el sentido de que el Señor va a venir ya, porque no está cerca, porque la apostasía, es decir, la separación de la letra con el espíritu, era exclusiva del régimen del espíritu, algo que tendría la capacidad de separar la letra del espíritu para que se manifestara el hombre de pecado como letra, el hijo de perdición, y que se manifestara el Señor, juez justo, por medio del espíritu de la palabra. Así que apostatar era separar la carne del espíritu o la letra del espíritu. Entonces, en conclusión, con respecto a los temas anteriores que hemos venido hablando de la apostasía, para que llegara a la apostasía, es decir, la separación de la letra del espíritu, como dice Hebreos 6:1, que nos apartáramos del rudimento para ir de la doctrina de Cristo, para ir a la perfección, tenemos que entender que mientras las primicias no están presentes, es decir, mientras aquellos que recibieron, según Hebreos 2:14, carne y sangre, y no está hablando de un cuerpo físico, está hablando de las dos mentes, solamente los hijos poseían las dos mentalidades, judío y gentil, es decir, circuncisión e incircuncisión, es decir, carne y sangre, es decir, letra y espíritu, que todos son sinónimos. Mientras esos no estuvieran presentes, entonces como que Pablo percibía que no iban a llegar pronto. Pasaron 20 siglos para que se manifestaran las primicias que tenían carne y sangre, usaban las dos mentes, y entonces aparece la apostasía, la separación. Obviamente, para que apareciera la apostasía, se tenía que estar en el lugar correcto, se tenía que estar en las epístolas del apóstol que puso el fundamento de la gracia, es decir, el apóstol Pablo. Y cuando alguien surge en el tiempo, alguien como José Luis de Jesús Miranda, haciendo lo que la iniquidad sabe hacer, que es llevarnos a un error. La iniquidad es mentir, la iniquidad es falsedad, pero cuando alguien con esa iniquidad llegara a las epístolas de Pablo y se afincara ahí, entonces era el momento, ya que las primicias están presentes, de que la apostasía llegara, y se separó la carne del espíritu y aparece el Señor, que es la perfección cuando quitamos el rudimento de la doctrina de Cristo. Recuerda que es importante comprender que mientras veamos la letra del fundamento escrita por Pablo, nosotros estamos en iniquidad. Cuando nosotros separamos la letra del espíritu, estamos en apostasía. Esa apostasía manifiesta los dos hombres, el hombre de pecado, y manifiesta a Jesucristo a través del régimen del espíritu, y ahí es que las dos mentes funcionan, haciendo el discernimiento entre el bien y el mal y acomodando lo que corresponde a cada mente. Así que, en conclusión, la apostasía es eso: separar para que se manifieste lo que se va a manifestar, hombre de pecado, y que se manifieste el régimen del espíritu. Y dice que cada uno recibirá su alabanza de Dios. Además, tenemos que recordar que dice que ese hombre de pecado se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por Dios. Por supuesto, eso es cuando alguien está en la letra y está creyendo que la letra es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese hombre de pecado era la mente natural manifestada a través de la letra del fundamento. No era un personaje de carne y hueso, no era un hombre que andaba por ahí
ahí. Así como Jesucristo nunca fue un hombre, también el hombre de pecado nunca fue un ser humano. El hombre de pecado y Jesucristo son esas dos mentes. Tenemos que saber que los que Él conoció antes y predestinó, esos eran la cabeza de la iglesia, las primicias. Y esos son donde Dios podría reposar su cabeza a través del régimen del Espíritu.